Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Hago entonces esta pequeña, breve clase grabada, no será un poco más de media hora más o menos. La idea es que, en la medida que no puedo dar clase presencial esta semana, dejar grabada esta pequeña presentación vinculada a los contenidos, al último tramo de los contenidos de la unidad 2, vinculada ya más a las alternativas pedagógicas en el contexto del fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, voy a compartir pantalla, así que así no se me ve tan grande a mí en la pantalla y puedo compartir el, el PPT que tenía. Em, Veamos si esto puede ser así. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto hasta ahora los puntos A y B de la unidad 2, que tiene como título Control o Libertad? Y habíamos visto primero todas las transformaciones sociales que se ponen en evidencia entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en algunas regiones latinoamericanas, y cómo eso había generado un proceso de temor, de aprensión por parte de las clases dirigentes que, influidas por las ideas de la corriente filosófica, la corriente de ideas del positivismo, habían enfocado una serie de, de análisis, de interpretaciones de esa realidad social, esa nueva y dinámica realidad social. eh, la habían interpretado, bueno, en una clave positivista, en una clave este, que había tenido bajadas en distintos ámbitos, digamos, de las políticas públicas. En particular, nosotros nos dedicamos a lo que ocurre en materia educativa, ¿no? Como esas ideas del positivismo ayudaron a mirar la realidad de una determinada manera, a plantear en términos de educación una serie de posibilidades a partir de las, del ámbito escolar, del disciplinamiento en el ámbito escolar, y habían planteado una serie de herramientas, dispositivos, ¿no? Habíamos hablado la clase pasada de una táctica escolar vinculada al control y al disciplinamiento de los cuerpos, la regulación del espacio, la regulación del tiempo en la escuela, ¿no? Y cómo todo eso se ajusta un poco en clave positivista, en clave científica, en clave bastante conservadora y disciplinadora. Y lo que vamos a ver hoy es qué ocurre al mismo tiempo, en paralelo a este proceso, digamos, qué ocurre con estos nuevos actores sociales, ¿no? Algunos de estos nuevos actores sociales, quiénes son y qué plantean en términos educativos, ¿no? Que finalmente es nuestro eje de trabajo, ¿no? Cómo estas transformaciones sociales implicaron efectivamente el surgimiento de nuevos actores sociales, de nuevos sectores sociales, políticos, un conjunto de transformaciones e incluso cuestionamientos a no sé, las políticas económicas, a la realidad social, a la realidad política también. Y cómo en ese contexto lo que nosotros vamos a ver es fundamentalmente en esta clase teórica el punto C que señalamos ahí en esta placa del programa, que son las alternativas educativas surgidas de los movimientos de contestación social, socialismo, anarquismo y educación. Esta clase se articula, en esta clase nosotros vamos a ver particularmente las propuestas educativas del socialismo en Argentina. En paralelo, en los prácticos, ustedes están viendo, bueno, o habrán visto, depende cómo les caiga la relación entre las clases prácticas y las clases teóricas, las posiciones vinculadas a la educación del anarquismo a partir del texto de Suriano. Y acá lo que vamos a ver es cierta imaginario sobre la educación que plantean los socialistas, básicamente las mujeres socialistas, como vamos a ver, pero fundamentalmente una experiencia concreta de educación en un sentido amplio, como vamos a ver ahora, no de educación escolarizada, a partir del texto de Dora Barrancos, que se llama Socialistas y la suplementación de la escuela pública, la Asociación de Bibliotecas y Recreos Infantiles 1913-1930, que es parte de un libro que compila Graciela Morgade. Entonces,
ven que el tiempo, que el contexto histórico es bastante ajustado también, bastante corto, el que plantea la autora, y que se condice bastante con lo que veían en los prácticos con el texto de Suriano en relación a, a las propuestas educativas de los anarquistas en la Argentina. Dora Barrancos, como, bueno, ahí muchos de ustedes la conocen, es una, bueno, reconocida referente de estudios de género en la Argentina, tiene una actuación académica y de divulgación muy importante en este sentido, tiene una profusa obra vinculada, digamos, enmarcada en lo que es la perspectiva de género, las distintas políticas con relación a las mujeres a lo largo de la historia y en este caso desarrolla este trabajo, este artículo más vinculado a la acción de las mujeres socialistas en la Argentina, ¿no? Las mujeres del Partido Socialista Argentino. Y sobre el final de esta pequeña presentación voy a mencionar alguna cuestión que acá se agrupa, se incluye en el contenido del punto D, la consigna de la libertad dentro de la educación oficial, el movimiento de la escuela nueva. Lo voy a mencionar porque este año no lo estamos trabajando puntualmente, ni en los teóricos ni en los prácticos, solo voy a hacer una breve mención para que quede claro. Bueno, a modo de repaso, recordamos, ¿no? El contexto es el contexto de transformación social entre fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, los sectores populares urbanos, en buena parte de las ciudades, de las grandes ciudades latinoamericanas se crecieron y se nutrieron sobre todo a partir del aporte de inmigrantes de distintas partes de Europa, pero principalmente del sur y del sudeste. Ya vimos en las clases anteriores cómo, a pesar de que buena parte de estos inmigrantes eran campesinos, las dificultades para el acceso a la tierra, a partir de la escasa o nula política de colonias, de establecimiento de colonias agrícolas en algunas de estas regiones, y el acelerado proceso de urbanización hizo que las ciudades se transformaran en ámbitos bastante más atractivos para conseguir trabajo para estos inmigrantes y terminaron contribuyendo al proceso de expansión de ese proceso de urbanización. Una urbanización, como veíamos en clases pasadas, vertiginoso, veloz, acelerado, no planificado y por lo tanto que trajo aparejados un montón de problemas vinculados al hacinamiento, a las dificultades vinculadas a la provisión de agua, a los desagües locales, bueno, a la expansión de enfermedades, etcétera. En ese contexto, lo que se va a ir expandiendo, entonces se va a ir conformando cada vez de manera más abigarrada, digamos, una clase trabajadora, ¿no? Una clase obrera compuesta tanto por nativos como por inmigrantes y que se va a dedicar a distintas actividades que estas ciudades, sobre todo las ciudades portuarias, recordemos que estamos hablando de economías vinculadas principalmente a la exportación de materias primas y la importación de manufacturas desde el exterior hacia el exterior, la exportación, y desde el exterior la importación. Y las ciudades portuarias van a tener un rápido desarrollo en términos de, bueno, desarrollo de la actividad portuaria, actividad constructores, construcción, frigoríficos, hilos de almacenamiento para granos, toda una red de talleres vinculados a actividad textil, bueno, distintos tipos de actividades, ¿no? Entonces van a ser ámbitos de atracción de estos trabajadores inmigrantes. Y muy tempranamente, varios de estos inmigrantes que venían de estos distintos países del sur y del sudeste de Europa, trayendo bueno, su lengua, su cultura, sus rasgos culturales de las distintas regiones de las que provenían, pero también traían sus modos, sus imaginarios políticos, ¿no? Y parte de esos imaginarios tenían que ver con los cuestionamientos al sistema capitalista y con la circulación entonces de ideas que vincularíamos al arco ideológico de la izquierda, ¿no? Y que van a plantear, digamos, que planteaban fuertes impugnaciones al sistema capitalista
¿no? Y en ese contexto, bueno, el hecho de que muchos de ellos campesinos, pero no todos, terminaran recalando en las ciudades y conformando esta clase trabajadora y vinculándose a estos trabajos urbanos, frigoríficos, construcción, eh, ¿no? En la lógica de cualquier país que está consolidando sus políticas capitalistas, ¿no? Grandes jornadas de trabajo, bajos sueldos, condiciones de trabajo bastante deplorables y de vivienda bastante deplorables, y todo eso, perdón, va a contribuir a la formación de los primeros sindicatos y gremios en la Argentina, bueno, en otras ciudades latinoamericanas también, ¿no? Asociaciones gremiales que nuclean trabajadores de de una misma rama de actividad y que van a empezar con los procesos de defensa, digamos, de o sea, lucha por la reducción de las jornadas de trabajo, por la regularización del trabajo de mujeres y de niños, elevación de sueldos, ¿no? Distintos reclamos vinculados a esa situación laboral y que esa situación de explotación va a incluso bueno, va a borrar varias de las barreras culturales y lingüísticas que por ahí trababan la comunicación entre muchos de estos trabajadores de distintos países. Entonces, muy tempranamente las ideologías socialista y anarquista contribuyeron fuertemente, digamos, a la formación de esta clase trabajadora en la Argentina, insisto, formada muchas veces por trabajadores extranjeros, aunque no exclusivamente extranjeros. En, Entonces quedó bastante evidenciado, y como lo veíamos con el texto de Zimmerman, unas clases anteriores, e incluso cuando nos referíamos al impacto de las ideas positivistas en Argentina también, veíamos que va a haber una creciente identificación desde las clases dirigentes de la situación del inmigrante con el obrero y con el simpatizante o militante del socialismo y la anarquía. Pero bueno, hoy no vamos a estar hablando desde la perspectiva de las clases dirigentes, sino desde la perspectiva de estos actores sociales nuevos, por decirlo de alguna manera, o que están conformando esta nueva dinámica social, política y económica en la Argentina y en otras partes de América Latina. Pero insisto, los dos textos con los que trabajamos este tema, Suriano para los prácticos, para el movimiento anarquista, y Barrancos para las mujeres socialistas, son las dos experiencias argentinas. Vamos a trabajar para esto con una idea, con una categoría que nos resulta muy interesante, bueno, que tiene que ver con una palabra que tiene un significado bastante literal, que es el de alternativa, ¿no? Pero cuando nos referimos a alternativa pedagógica, se transforma en un concepto, en una categoría teórica que fue desarrollada por Adriana Puigros, a quien ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Para trabajar justamente el surgimiento de experiencias, de posiciones y experiencias pedagógicas que, bueno, que como dice ella misma, ¿no? Todas aquellas experiencias que en alguno de sus términos, educadores, educandos, objetivos, metodología, mudaran o alteraran el modelo educativo dominante, ¿no? Mudaran quiere decir cambiaran, trocaran, ¿no? Alteraran el modelo educativo dominante. Y agrega además que son todos los actos que intentan crear otra normalidad contra la normalidad existente. Entonces, a nosotros nos resulta interesante esta categoría porque no incluye solamente aquellas experiencias educativas claramente contrarias o explícitamente, que explícitamente cuestionan el sistema educativo oficial y la pedagogía oficial, como podrá ser la experiencia anarquista, ¿no? Que se plantea como un contrario, ¿no? Muy fuerte, marcando un contrapunto muy, muy evidente, ¿no? Critica la educación oficial, critica la pedagogía y le propone a los trabajadores que saquen a sus hijos de las escuelas públicas y los manden a las escuelas anarquistas, ¿no? Ese sería como el caso más extremo. Pero sin embargo, esta idea de alternativa permite pensar, por lo menos tal como la formula Adriana Puigros, permite pensar en otras experiencias que no proponían un cambio tan
radical, digamos, tan fuerte, tan evidente, ¿no? Sino que proponían modificaciones en algunos de los términos, ¿no? Educadores, es decir, el rol del maestro, el profesor, la maestra, la profesora, los educandos, cómo se concibe al alumno, a la alumna, en los objetivos, educación para qué, educación para construir ciudadanos, educación para construir un orden social o educación para construir no sé, un futuro económico vinculado a alguna actividad productiva, la metodología, ¿no? ¿Qué metodología se utiliza? Bueno, cualquiera de estas dimensiones que se vean modificadas explícitamente pueden ser consideradas para Adriana Puigros como una alternativa y nos parece que es una categoría entonces que nos sirve para pensar en este contexto histórico, en este contexto de tantas transformaciones sociales, donde efectivamente vemos surgir discursos y prácticas educativas que plantean algún cambio en alguno de los términos y que por lo tanto las podemos considerar alternativas. Entonces, en ese contexto, y lo digo, lo menciono muy rápidamente, esta clase tiene como el objetivo más de una presentación para que ustedes después puedan profundizar a partir de la lectura del texto de Dora Barrancos. Entonces, en este contexto podemos identificar, nosotros nos detenemos en dos experiencias alternativas, ¿no? En la materia les proponemos detenernos en dos experiencias, ¿no? La experiencia de los anarquistas, ¿no? En este contexto de estos movimientos, estos nuevos surgimiento de estos nuevos actores sociales y políticos. Bueno, ahí ya lo vamos a ver lo ven ustedes en los prácticos con el texto de Suriano, ¿no? Cómo proponen efectivamente escuelas elementales claramente alternativas, ¿no? Tienen un discurso bueno, en el que plantean todos sus cuestionamientos y críticas a la pedagogía oficial y al sistema educativo oficial, y plantean una alternativa a la educación pública, ¿no? En cambio, en el caso de los socialistas, lo que vamos a ver, eh, eh, primero, bueno, más allá de las diferencias entre un movimiento y otro, entre un partido político como es el socialista, pero aún pensándolo como un movimiento de ideas, plantean cuestiones diferentes, habrán visto ya en los prácticos cuál es el andamiaje teórico e ideológico de los anarquistas, ¿no? Sus cuestionamientos a la autoridad, a la propiedad, a la identidad nacional, ¿no? A las instituciones que coartan la libertad del individuo, eh, donde el foco no es solamente el cuestionamiento del sistema capitalista, sino cualquier orden, ¿no? Que coarte en ese sentido esa libertad, mientras que los socialistas tienen una postura, aun cuando el socialismo y esas ideas van a ir cambiando en el tiempo, eh, vamos a ver que hay un cuestionamiento, digamos, al orden capitalista, en el que se lo reconoce como injusto, que se basa en el sometimiento de la clase trabajadora, en la explotación de la clase trabajadora, y aún en momentos de una visión más reformista o moderada, como es en este momento, que no estamos hablando de un socialismo revolucionario, sino moderado. Bueno, en la Argentina se conforma muy tempranamente un partido socialista, muy temprano, de hecho es el más joven de América Latina, como partido político socialista, y en un contexto en el que, bueno, en el que todavía no faltaba bastante para que el voto femenino fuese una realidad, digamos, un contexto en el que las mujeres no podían votar, lo que vamos a ver con Dora Barrancos es cómo, aún habiendo una fuerte militancia política de las mujeres socialistas, verán en el texto que muchas de ellas se las nombra por su nombre y por su nombre, el apellido de su marido, su nombre completo, y el apellido de sus maridos, van a ser todas, por lo general, muchas de ellas esposas de grandes dirigentes del Partido Socialista, pero van a activar mucho la militancia en algunas dimensiones de la política, de las políticas públicas, que muchas de ellas tienen que ver con un rol bastante de género, digamos, vinculado a la cuestión de la niñez, sobre todo de la niñez desvalida. Pero bueno, en ese contexto, lo que nosotros vamos a ver es que los socialistas, las socialistas, digamos, van a proponer distintas propuestas educativas orientadas a los trabajadores, adultos y niños, o sea, a los trabajadores y a sus hijos, ¿no? Y a los hijos de los trabajadores,
eh, partiendo de una mirada bastante complaciente en relación a la educación pública centralizada estatal, al sistema educativo, a la educación pública en Argentina, una mirada, digo, que consideran una acción estatal que consideran positiva en la medida que además es una educación laica. Bueno, hay mucho de lo que se le juega al socialismo y creen que efectivamente es una herramienta este, inclusiva, igualadora, etcétera, pero que se queda corta, ¿no? El, se queda corta en relación a lo que precisan o necesitan, sobre todo la infancia de los sectores populares, ¿no? Pero antes de meternos con el texto de Barrancos, digo, podemos reconocer dos grandes experiencias educativas en materia propuestas desde la sociedad, desde los socialistas. Una es la Sociedad Luz, una institución vinculada al Partido Comunista, al Partido Socialista, perdón, que brinda una serie de conferencias, cursos y talleres para trabajadores, más que nada vinculados a la difusión de la ciencia y de la ciencia aplicada, con el objeto de que los trabajadores tengan más herramientas para mejorar su condición en la fábrica o en el taller y para, en todo caso, exigir una mejor remuneración. Y la Asociación Bibliotecas y Recreos Infantiles, que es lo que vamos a ver con el texto de Barrancos, que es una red de instituciones vinculadas a la contención de la niñez, como vamos a ver ahora, a la niñez de la clase trabajadora o de los sectores populares. Entonces, mientras que Suriano se dedica al anarquismo, esto le miro, paso muy rápidamente estas placas porque, bueno, porque ustedes lo van a ver, lo están viendo en sus clases prácticas, ¿no? Mientras que el anarquismo efectivamente Suriano lo plantea como un movimiento más que una organización política, ¿no? El anarquismo va a impregnar con sus principios, sus ideas y sus prácticas buena parte de los repertorios de acción y los imaginarios de las clases trabajadoras y van a tener un rol muy destacado en la conformación y en las primeras acciones eh, sindicales, ¿no? Con una apuesta muy fuerte por la acción directa, ¿no? Los atentados, los sabotajes, los robos, los piquetes de huelga, pero también con toda otra dimensión más vinculada a una acción cultural que tenía que ver con la difusión de sus ideas, pero también con la difusión vinculada a la toma de conciencia de la explotación, digamos, de la que vivían, que tenía que ver con acciones culturales de lo más diversas, entre las cuales están las escuelas, por supuesto, que es a lo que se va a dedicar las escuelas anarquistas, a lo que se va a dedicar Suriano en el capítulo que tienen para ver, pero también teatro, grupos de teatro, periódicos y orquestas, música, ¿no? Obviamente. Los anarquistas van a proponer entonces esta idea de que la educación, así como en manos de las clases dirigentes, es una herramienta para la dominación, en manos de los oprimidos, es una llave para la liberación, ¿no? Es una herramienta liberadora del individuo y de la sociedad, ¿no? Entonces, cuestionan muy fuertemente la educación oficial por considerarla una herramienta para la dominación de las clases oprimidas y pero tiene una enorme confianza en el rol que la educación puede tener para la liberación justamente de esa dominación. Entonces acá está bien interesante esto. Bueno, esto lo ven en las clases prácticas, ¿no? Van a proponer una serie de escuelas para los hijos de los trabajadores, en las que se va a destacar la importancia del trabajo manual y también trabajo intelectual, pero también para que desarrollen capacidades técnicas. Que van a proponer bueno, una apuesta educativa que, así como cuestionaban el carácter autoritario y disciplinador de la escuela pública, consideraban que la escuela que ellos proponían tenía que apelar a la creatividad del niño y fomentar el espíritu crítico y el espíritu libre, ¿no? Eh, y en contrapartida con la educación oficial,
que según ellos proponía un lugar muy estático para el docente, ¿no? Lugares muy estáticos para el docente y el alumno, digamos, y estático y muy asimétrico. La propuesta pedagógica del anarquismo va a proponer un ambiente libre, digamos, como ámbito de donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de los socialistas, bueno, podríamos hablar bastante más, pero nos vamos a ceñir a la propuesta de Dora Barrancos para trabajar esta idea de la Asociación Bibliotecas y Recreos Infantiles. Yo les decía recién que los socialistas van a tener otras acciones educativas, también podemos hablar de la Universidad Popular, que es otra, digamos, además de la Sociedad Luz, ¿no? Otras experiencias educativas, en este caso es un partido político y un movimiento político que va a tener mucha confianza en la educación y en el rol transformador del conocimiento para modificar la sociedad, el carácter desigual de la sociedad, ¿no? Entonces acá nos vamos a dedicar, Dora Barranco se dedica a una experiencia educativa en particular, que es la que ya generada fundamentalmente, llevada adelante por las mujeres socialistas, y que se la va a conocer como la Asociación Bibliotecas y Recreos Infantiles, en un artículo que si, bueno, ya lo leyeron, lo habrán visto, y si no les comento, es un texto bastante descriptivo, no tiene mucha complejidad, narra una historia, ¿no? Narra una historia de cómo estas instituciones, cómo nacieron y cómo fueron creciendo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y a qué cuestiones se enfrentaron, pero básicamente describe qué se hacía en estas instituciones, quiénes las llevaron adelante, con qué objetivos, cómo fueron creciendo, bueno, y traza un arco, un periodo, un arco temporal que va desde el 13 hasta el 30 y que tiene que ver con el auge, la decadencia, digamos, de esas experiencias y sobre todo a medida que ya sobre la última década van avanzando algunas iniciativas del Estado que van a poner un poco el acento en esa dimensión, ¿no? Eh, y ella, digamos, la parte más analítica que señala, bueno, ahora vamos a ver, pero es en líneas generales un trabajo bastante descriptivo, muy sencillo, bastante sencillo de leer, ¿no? Ella dice que, bueno, que una de las razones que van a llevar a las mujeres socialistas a llevar adelante esta tarea vinculada a la protección de la infancia vulnerable, de la infancia de los sectores populares, tenía que ver con de alguna manera completar la tarea educativa de la escuela pública y muy probablemente también ella dice, Dora Barranco dice, anticipar modalidades de gestión del Estado en el caso que asumieran su control, ¿no? Ella dice, bueno, el Partido Socialista tiene un horizonte de llegar al poder, ¿no? A través del partido político o a partir de elecciones, ¿no? Pero de pensar en poner en algún momento en acción, si llegan al poder, una serie de herramientas, de política de seguridad social que se anticipan, según ella, bueno, bastante a lo que van a ser las políticas del Estado benefactor, que quizás las vamos a ver más desplegadas un poco más adelante, ¿no? La idea del Estado benefactor es una categoría de la ciencia política que analiza, que describe una serie de atributos que desarrolla el Estado, sobre todo en el contexto del periodo entre guerras, pero sobre todo a partir del impacto de la crisis del 29, ¿no? Y que se implementan en buena parte del mundo occidental, que tiene que ver con políticas de salud, de educación, con políticas de seguridad social, jubilaciones, etcétera, ¿no? De ampliación de las políticas de seguridad social de los estados, ¿no? Con una modificación de las pautas del antiguo Estado liberal, que después de un contexto de fuerte crisis económica, adopta más atributos vinculados a la contención y a la promoción social. Pero ella dice, lo que dice Dora Barrancos es que estas mujeres de alguna manera se adelantan un poco, ¿no? Porque lo que plantea lo que plantea la Asociación Bibliotecas y Recreos Infantiles es ni más ni menos que una propuesta a contraturno del horario escolar. Por eso Dora Barrancos dice, no es tan alternativa, sino es complementaria, en un sentido literal
es complementaria a la propuesta de la educación pública del Estado. No se propone que saquen a los niños de las escuelas, como si lo hacían los anarquistas, pero en la perspectiva que vimos de Adriana Puigros, la idea de alternativa pedagógica eh, es, abarca este tipo de procesos, ¿no? Porque lo que va a pasar en la Asociación Bibliotecas y Recreos Infantiles son unos espacios en los que se propone a contraturno del horario escolar para niños que van a la mañana va a funcionar a la tarde, para niños que van a la tarde va a funcionar a la mañana, un espacio de unas horas de contención, refuerzo alimentario, eh, apoyo escolar, actividades culturales, lúdicas y físicas, paseos, para niños y niñas, hijos de familias trabajadoras, ¿no? A partir de la perspectiva de que, bueno, en un contexto de, como decíamos antes, ¿no? De jornadas laborales de 12, 14 horas, donde trabajan familias trabajadoras, donde trabajan madre y padre, bueno, en algunos casos por ahí solo padre, pero en muchos ambos padres trabajan esa cantidad de horas. En la escuela pública mantiene al niño en un ámbito protegido durante 4 horas. ¿Qué pasa con el resto de las horas en que esa infancia de los sectores populares se encuentra sola mientras sus padres están trabajando, ¿no? Entonces buscan completar y complementar la acción de la escuela pública con estas instituciones que proponen suplementación alimentaria, una merienda, un apoyo escolar y otras actividades culturales, pero no en un ambiente escolarizado, sino en un ambiente lúdico, que sin embargo nosotros lo podemos comprender como una acción pedagógica, ¿no? Esa es la propuesta digamos, la propuesta de los socialistas que recuperamos desde el texto de Dora Barrancos. Por supuesto que podríamos también mencionar otras experiencias en esta etapa que tienen que ver con las comunidades nacionales, las distintas asociaciones de inmigrantes por nacionalidad, u otras asociaciones más vinculadas a los mismos sindicatos o a la iglesia también, que van a tener experiencia, van a proponer algún tipo de acción educativa. Nos centramos en estas, más vinculadas a estos actores sociales y políticos nuevos, pero es un momento de profunda, profusa, más que profunda, profunda y profusa en todo caso, circulación de experiencias educativas que podemos considerar alternativas. Y me quedan, digo, 5 minutos solamente para mencionar algo que había planteado en el punto D de la unidad 2, que insisto, no lo vemos este cuatrimestre, no vamos a trabajar con ningún texto, solo lo menciono porque quizás algo de lo que veamos las clases siguientes se vincule con esto. Esta idea del punto D tiene que ver con bueno, propone trabajar la consigna de la libertad dentro de la educación oficial, el movimiento de la escuela nueva, y tiene que ver con una serie de experiencias educativas, más que de experiencias educativas, de nuevos discursos pedagógicos que en algunos casos se materializaron en experiencias concretas, en otros no, en otros solo quedaron más a nivel del discurso, pero que tiene que ver con un clima, el clima cultural, ideológico, pero también social, político, económico, que se va a modificar abruptamente a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que va a ser una experiencia traumática con la que se inicia el siglo XX y que en ese contexto, más allá de todas las crisis que ese proceso genera en distintos ámbitos económico, social, político, demográfico, claro, también lo que vemos es que en el ámbito educativo empiezan a surgir van a surgir fuertes discursos críticos a la educación oficial de los distintos países del mundo occidental y también a las ideas pedagógicas que habían sostenido ese ideario. Es un momento de profunda crisis de valores de todo lo que había sido el desarrollo del siglo XIX, ¿no? Que parece haber muerto
sido puesto en fuerte cuestionamiento en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces hay una profunda crisis de valores, de ideas, de los principios rectores del periodo anterior. Y en ese contexto, la, eh, los discursos pedagógicos tradicionales, el positivismo pedagógico, eh, las ideas normalistas, van a entrar en cuestión, ¿no? Y se van a entrar en cuestión en la medida que van a considerar, ¿no? Que de alguna manera esos sistemas educativos han formado a esos hombres que hoy se están batiendo a muerte en las trincheras de la Europa en guerra, ¿no? Entonces, así como se ponen en cuestión un montón de patrones de comportamiento y sistemas de ideas rectores, insisto, del periodo anterior, también las ideas pedagógicas empiezan a ser puestas en cuestión. Esas ideas que habían sido hegemónicas, fuertes, sobre las cuales se habían formado los sistemas educativos anteriores y que se habían consolidado, sobre todo las del último tramo, ¿no? Las del periodo positivista. Y en ese contexto empiezan a surgir discursos que van a tener el acento, más discursos, pero también experiencias que van a tener el acento puesto en el niño como sujeto principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, van a cuestionar fuertemente los idearios anteriores por considerar que eran procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el docente, en el adulto, que figuraba como el único que sabía. Bueno, ahora estas nuevas corrientes, que podemos denominar de manera medio genérica como activismos pedagógicos, y que se van a popularizar en América, que van a circular por buena parte de Europa y por Estados Unidos en principios del siglo XX, y que van a llegar a América Latina a fines de la década del 10 y que van a tener cierta influencia hasta la década del 30, ¿no? Y estas ideas que son distintas y variadas van a tener como un punto de confluencia en la crítica, entonces, como les decía, la centralidad de la figura del docente en los sistemas educativos nacionales, aparte que sistemas que se habían construido a partir del modelo de educación popular, y por el contrario van a coincidir en ubicar al niño, la niña, como centro de la actividad educativa y por considerar a la actividad del niño como fuente de aprendizaje. Y cuando hablamos de la actividad, no hablamos solamente de la actividad como actividad física, movimiento, sino también de la actividad intelectual, de la actividad afectiva. Va a haber como distintas dimensiones que van a explorar distintas corrientes que podemos denominar dentro del activismo pedagógico. Dentro de un par de clases, cuando veamos más puntualmente algunas de las experiencias educativas a mediados del siglo XX, vamos a recuperar algunas de estas ideas. Entonces, bueno, ya voy cerrando. Este PowerPoint que reúne todo el contenido de la unidad 2 lo voy a dejar colgado junto con esta clase. Pasé rápidamente una imagen más y dejo, sobre el final de este PPT va a haber como una pequeña línea de tiempo que recupera en algo los contenidos, como mojones para recuperar el proceso de lo que hemos visto en esta unidad 2. Bueno, sé que fui como bastante rápida, veloz. eh, Esa un poco era mi intención para eh, no abrumarlos, ya que, bueno, como es una clase grabada, no hay interacción con ustedes. La interacción, en todo caso, la recuperaremos la otra semana, cuando podamos recuperar, pero ya vamos a empezar a trabajar la unidad 3. La idea es que la unidad 2 la cerremos a partir de la lectura del texto de Barrancos y con ayuda de esta pequeña presentación. Bueno, espero que estén bien y nos vemos la semana que viene. Adiós.